Imagina que estás en Roma, año 400 después de Cristo. A tu alrededor se elevan columnas de mármol que parecen desafiar al cielo. Los acueductos llevan agua fresca a cada rincón de la ciudad. El Coliseo, capaz de albergar a 50.000 personas, ruge con la multitud. Estás de pie en el corazón del imperio más poderoso que el mundo ha conocido. Un imperio que domina 3 continentes. Un imperio que ha durado siglos y que todos creen eterno. Ahora imagina que te acercas a un ciudadano romano, lo miras a los ojos y le dices que en menos de 80 años, esta ciudad será un conjunto de ruinas vacías, que el imperio colapsará, que su moneda perderá valor, que sus fronteras se desmoronarán y que Roma dejará de mandar sobre el mundo. Se reiría. Pensaría que estás loco. Roma no puede caer. Es demasiado grande, demasiado rica, demasiado poderosa. Los sistemas así no fallan. Avancemos rápidamente hasta hoy. Estás en Times Square, Nueva York. Rascacielos que parecen infinitos. Pantallas mostrando máximos históricos en los mercados. La moneda más influyente del planeta. El ejército más poderoso jamás construido. Un país que proyecta su poder en cada océano. Si alguien te dijera que en los próximos años, los cimientos de este imperio comenzarían a romperse por dentro, tu reacción sería exactamente la misma que la de aquel romano. Estados Unidos es demasiado grande para caer. Pero la historia no funciona como creemos. No es una secuencia caótica de eventos aislados. Es un patrón. Un ciclo que se repite una y otra vez. Ascenso, expansión, exceso, deuda, decadencia. Siempre impulsado por la misma fuerza. La naturaleza humana. No somos una excepción. No somos especiales. Solo somos los últimos protagonistas de una historia que ya ha sido contada muchas veces. Y si entiendes en qué punto exacto del ciclo estamos ahora mismo, entenderás por qué este no es el comienzo de algo nuevo, sino el inicio del final de un imperio. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Lo más aterrador sobre la caída de Roma no es el hecho de que ocurrió, sino lo inquietantemente familiar que resulta cuando se observa desde el presente. Los paralelos con la realidad actual no son interpretaciones vagas ni comparaciones forzadas. Son patrones claros, son económicos, son culturales, y una vez que se reconocen, se vuelven imposibles de ignorar. Roma no colapsó en un solo evento dramático. No hubo un día específico en el que el imperio simplemente dejó de existir. La caída fue el resultado de un proceso lento, acumulativo, casi imperceptible al principio. Un veneno de acción prolongada que se infiltró en el corazón del sistema económico y fue debilitándolo generación tras generación, hasta que el imperio ya no tuvo la fuerza suficiente para sostener su propio peso. Ese veneno tuvo un nombre concreto. Fue una distorsión profunda del dinero, del valor y de los incentivos. Un error económico específico que alteró la relación entre trabajo, riqueza y poder, erosionando la confianza interna y debilitando las bases que habían hecho fuerte a Roma durante siglos. Hoy, ese mismo patrón vuelve a manifestarse. Los síntomas son sorprendentemente similares. La expansión descontrolada del gasto, la degradación de la moneda, el endeudamiento crónico y la dependencia de mecanismos artificiales para sostener una ilusión de estabilidad, forman parte del mismo ciclo histórico que ya se ha repetido una y otra vez en imperios anteriores. La línea temporal tampoco es casual. El año 2026 no aparece como una fecha arbitraria dentro de este análisis. Marca el aniversario, número 250 de los Estados Unidos, y 250 años es, según múltiples estudios históricos, el promedio de vida de una superpotencia global antes de atravesar un proceso de colapso, fragmentación o reinicio profundo de su sistema. Este patrón no es exclusivo de una cultura ni de una época. Se repite
porque está impulsado por la misma naturaleza humana. Cuando un imperio alcanza su punto máximo de poder, tiende a cometer los mismos errores. Confunde estabilidad con permanencia, confunde crecimiento con solidez, y confunde riqueza financiera con fortaleza real. Este análisis no se limita a observar textos antiguos o cronologías lejanas. Funciona como un espejo, un reflejo incómodo que permite ver cómo una civilización moderna está recorriendo el mismo camino, solo que a una velocidad mayor y a una escala sin precedentes. Para comprender cómo termina una superpotencia, primero es necesario entender cómo comenzó. Roma no siempre fue decadente, ni corrupta. En sus primeros años, durante la República Romana, fue una sociedad cimentada sobre principios que hoy resultarían casi irreconocibles. Los historiadores los describen como virtudes estoicas: disciplina, sacrificio, frugalidad y un fuerte sentido del deber colectivo. La Roma temprana fue construida por agricultores que tomaban las armas para defender su tierra cuando era necesario y luego regresaban al campo una vez terminada la guerra. La riqueza no era el objetivo principal. El honor, la responsabilidad y la supervivencia de la comunidad ocupaban ese lugar. Existía una noción clara de destino compartido, donde el bienestar individual estaba ligado al bienestar del conjunto. Ese espíritu fue el verdadero motor del ascenso romano, y su desaparición marcaría, siglos después, el inicio de su lenta y silenciosa caída. Económicamente, este equilibrio se reflejaba de forma directa en el dinero que circulaba. Durante siglos, el pilar del sistema romano fue una sola moneda, el denario de plata. Se trataba de una pieza acuñada con plata casi pura, pesada, tangible, imposible de falsear. Tener un denario en la mano significaba poseer un valor intrínseco auténtico, algo que existía por sí mismo y que podía comprobarse con solo sentir el metal. Ese tipo de dinero generaba una estabilidad profunda, eliminaba la necesidad de promesas abstractas y construía confianza directa entre quienes comerciaban. El valor estaba incorporado en la moneda, no dependía de decretos ni de interpretaciones. Esa solidez permitió que la economía romana se organizara con visión de largo plazo. Fomentó el ahorro, dio previsibilidad al intercambio y permitió que familias, comerciantes y autoridades planificaran el futuro con claridad. Gracias a esa base estable, Roma pudo financiar obras monumentales, carreteras que conectaban regiones enteras, acueductos que llevaban agua a ciudades distantes y legiones disciplinadas que aseguraban la expansión y el control del territorio. Cada una de estas estructuras dependía de un sistema económico coherente. Cuando el dinero era real, la economía también lo era, y esa coherencia se reflejaba en la fortaleza del imperio. Sin embargo, el éxito prolongado tiene un efecto sutil y peligroso. A medida que Roma expandía sus fronteras y sometía nuevos territorios, una riqueza inmensa comenzó a concentrarse en la capital. El flujo constante de tributos, botines y recursos transformó la estructura social. La clase gobernante dejó atrás su origen como agricultores convertidos en soldados y pasó a consolidarse como una élite aristocrática, rodeada de lujo y desconectada del trabajo productivo. Este cambio alteró el enfoque del sistema. La prioridad dejó de ser la producción y pasó a centrarse en el consumo. La creación de valor fue reemplazada poco a poco por el disfrute de lo acumulado. Para el momento en que la República llegó a su fin y el Imperio Romano se consolidó bajo Augusto César, las bases de ese desequilibrio ya estaban firmemente establecidas. La decadencia todavía no era visible, pero sus raíces ya estaban profundamente enterradas. El imperio, en ese punto, se había vuelto inmenso. Sus dominios se extendían desde las islas del norte hasta las tierras de Egipto. Sostener una estructura de esa magnitud exigía recursos colosales. Había que mantener a cientos de miles de soldados distribuidos a enormes distancias, asegurar su abastecimiento y pagar sus salarios. También resultaba imprescindible construir y reparar infraestructuras a lo largo de continentes enteros, garantizando rutas, puertos y ciudades funcionales. Pero existía un desafío aún más delicado:
La estabilidad interna de Roma dependía de mantener satisfecha a su población urbana. La ciudad había crecido hasta concentrar una enorme masa de personas sin empleo productivo. Para evitar disturbios y tensiones sociales, el poder recurrió a una estrategia que marcaría un antes y un después en la historia. Así surgió el concepto de pan y circo. Los gobernantes comenzaron a distribuir grano gratuito y a organizar espectáculos masivos de gladiadores para distraer y calmar a la población. Esta política ofrecía alimento básico y entretenimiento constante, creando una sensación de bienestar inmediato y desviando la atención de los problemas estructurales. Era una forma antigua de asistencia sostenida por el Estado y de distracción continua a través del espectáculo. El costo de esta estrategia fue enorme. Mantener a la población alimentada y entretenida requería cantidades crecientes de dinero. Lo que al principio parecía una solución eficaz, se convirtió en una carga permanente para las finanzas del imperio, y ese gasto constante, sostenido durante décadas, terminaría ejerciendo una presión insostenible sobre el sistema económico romano. Con el paso del tiempo, el oro y la plata extraídos de las naciones conquistadas comenzaron a disminuir de forma evidente. Aquellas reservas que durante generaciones habían alimentado la expansión romana dejaron de crecer al mismo ritmo que las ambiciones del imperio. Mientras los ingresos se debilitaban, los gastos continuaban aumentando. Las legiones, la administración, la infraestructura y el lujo de la élite consumían recursos sin pausa. El resultado fue inevitable. Las finanzas imperiales entraron en desequilibrio. Roma empezó a gastar más de lo que recibía. El déficit presupuestario se convirtió en una realidad constante. Ante este escenario, el poder imperial siempre enfrentaba una disyuntiva clara. Existían dos caminos posibles cuando las cuentas dejaban de cerrar. El primero exigía sacrificio y firmeza. Reducir gastos implicaba retirar beneficios a la población, lo que generaba descontento social. Aumentar impuestos significaba enfrentarse a las familias más ricas e influyentes, aquellas que sostenían el equilibrio político del imperio. Era un camino impopular, cargado de resistencia y conflictos. Sin embargo, la mayoría de los emperadores compartía una misma debilidad. Buscaban aprobación, deseaban ser celebrados, admirados y recordados con gloria. Preferían el aplauso inmediato antes que la corrección estructural. Esa necesidad de aceptación terminó inclinando la balanza. Así se eligió el camino fácil, una decisión que parecía inofensiva en el corto plazo, pero que escondía consecuencias profundas. El error fue intervenir el dinero mismo. En ese punto se activó el verdadero mecanismo del colapso, un proceso que se repite a lo largo de la historia con una precisión inquietante. El cambio comenzó de manera gradual, casi invisible. Alrededor del año 64 después de Cristo, el emperador Nerón se enfrentó a una grave crisis financiera. Las deudas crecían y los gastos asociados a su estilo de vida exigían recursos constantes. Ante la presión, surgió una solución que parecía ingeniosa. Las monedas de denario de plata, que circulaban en el imperio, fueron reunidas y fundidas. En ese proceso, se incorporó una pequeña cantidad de metales más baratos, como el cobre. Luego, las monedas fueron acuñadas nuevamente y devueltas a la circulación. A simple vista, el resultado parecía idéntico al original. Conservaban el mismo tamaño, el mismo diseño y el mismo rostro imperial. Oficialmente, se declaró que aquellas monedas tenían el mismo valor que antes. Sin embargo, su composición había cambiado. Contenían menos plata. Su valor intrínseco era menor. De repente, el Estado disponía de una mayor cantidad de monedas para gastar, aunque cada una representaba menos riqueza real. Este procedimiento constituyó una forma primitiva de creación artificial de dinero. Con esa decisión, la moneda fue devaluada. El impacto inmediato fue sutil. El sistema continuó funcionando, y la ilusión de estabilidad se mantuvo durante un tiempo. Pero el equilibrio había sido alterado. El dinero ya no representaba lo que aparentaba. Y aunque el efecto no fue instantáneo, el rumbo económico del imperio había quedado marcado de manera irreversible.
Al comienzo, casi nadie percibió el cambio. La circulación del dinero continuó y la sensación de normalidad se mantuvo intacta. El comercio seguía fluyendo y la vida cotidiana parecía estable. Sin embargo, los emperadores que sucedieron a Nerón comprendieron rápidamente lo sencillo que resultaba recurrir a este mecanismo. Cada vez que surgía una nueva necesidad financiera, la solución era la misma. Para costear una guerra, se añadía una mayor proporción de cobre a la mezcla de plata. Para levantar un nuevo palacio o financiar proyectos monumentales, la moneda se devaluaba un poco más. Esta práctica, repetida una y otra vez, dejó de ser una excepción y se transformó en una costumbre. Con el paso de los años, el proceso se aceleró. Durante los siguientes 2 siglos, la degradación del dinero avanzó de forma constante, casi imperceptible para la mayoría, pero devastadora en sus efectos acumulativos. Cada generación heredaba una moneda ligeramente peor que la anterior, sin comprender del todo lo que se había perdido en el camino. Para la época del emperador Marco Aurelio, alrededor del año 170 después de Cristo, el deterioro ya era significativo. El denario conservaba apenas alrededor de 3/4 partes de plata. Seguía circulando como moneda oficial, pero su valor interno ya había sido reducido de forma considerable. 50 años más tarde, el contenido de plata cayó aún más, hasta aproximarse a la mitad. El dinero seguía pareciendo el mismo, pero su capacidad real de representar riqueza se debilitaba con rapidez. Hacia el año 270 después de Cristo, bajo el gobierno del emperador Aureliano, la situación alcanzó un punto crítico. El denario había perdido casi toda su esencia. Apenas contenía alrededor de un 5% de plata. En la práctica, se trataba de una moneda de bronce, cubierta por una fina capa plateada que desaparecía tras pocos usos. Bastaba un breve tiempo de circulación para que su verdadera composición quedara expuesta. Aquella moneda, que había sido símbolo de estabilidad durante siglos, se había convertido en una parodia de sí misma. A lo largo de casi 200 años, la riqueza del pueblo fue drenada de manera lenta y constante. No ocurrió a través de un solo acto visible, sino mediante una erosión progresiva del valor del dinero. La pérdida fue silenciosa, pero profunda. En algún punto, la realidad se impuso. La economía siempre termina revelando la verdad. Los habitantes del imperio comenzaron a comprender lo que estaba sucediendo. Comerciantes, artesanos y soldados advirtieron que las monedas que recibían ya no tenían el mismo valor. Pesaban igual, brillaban igual, pero compraban menos. La confianza empezó a quebrarse cuando quedó claro que el valor declarado del dinero no coincidía con su contenido real. Las consecuencias fueron severas. La inflación se volvió incontrolable. A medida que el dinero perdía valor, los comerciantes exigían cantidades cada vez mayores para ofrecer los mismos productos. Bienes básicos como el trigo, el aceite y la ropa comenzaron a encarecerse de forma desproporcionada. Los registros históricos reflejan este colapso con claridad. En el segundo siglo, una medida concreta de trigo tenía un costo aproximado de 8 dracmas. Para el tercer siglo, esa misma medida alcanzó un precio de 120.000 dracmas. Los ahorros acumulados durante toda una vida desaparecieron. Quienes habían guardado monedas confiando en su valor, vieron cómo su patrimonio se desvanecía. El esfuerzo de décadas quedó reducido a casi nada. La clase media, pilar del equilibrio social, se desintegró lentamente, dejando a la sociedad dividida entre extremos. Ante este escenario, el poder reaccionó con decisiones cada vez más desesperadas. En lugar de corregir el origen del problema, se intentó controlar sus efectos. El emperador Diocleciano promulgó el edicto de precios máximos en el año 301 después de Cristo. Esta medida buscaba imponer límites estrictos al aumento de precios mediante sanciones extremas. La reacción fue inmediata y negativa. Los comerciantes dejaron de ofrecer productos de manera abierta. El intercambio se desplazó hacia circuitos ocultos. La escasez se extendió por las ciudades y el sistema económico terminó de colapsar. Las calles comenzaron a reflejar las consecuencias de años de desequilibrio acumulado, marcando uno de los momentos más críticos de la historia romana.
el intento de controlar los precios terminó en un fracaso absoluto. En lugar de estabilizar la economía, la paralizó. Los comerciantes dejaron de ofrecer sus productos de forma abierta y muchos trasladaron sus actividades a circuitos ocultos, fuera del alcance de las autoridades. Los mercados comenzaron a vaciarse. Los alimentos escaseaban. Los bienes básicos desaparecieron de la vida cotidiana. La falta de productos se extendió por todo el imperio como una sombra silenciosa. Las consecuencias humanas fueron devastadoras. En las ciudades, la población comenzó a sufrir hambre de manera generalizada. Las calles se llenaron de personas debilitadas, incapaces de conseguir alimentos suficientes para sobrevivir. El sistema económico, que durante siglos había sostenido la vida urbana, se había desintegrado por completo. La estructura que permitía el intercambio, la producción y la subsistencia había dejado de funcionar. Al mismo tiempo, en las fronteras del imperio, la situación se volvía cada vez más inestable. Los soldados, encargados de proteger los límites territoriales, comprendieron que su salario ya no tenía valor real. Recibían metal que apenas servía para intercambiar bienes esenciales. Al darse cuenta de esta realidad, la lealtad comenzó a quebrarse. La supervivencia personal pasó a ser más importante que la defensa de una capital distante que había vaciado el valor de su propio dinero. Los motines se volvieron frecuentes. Muchos soldados abandonaron sus puestos. Otros se negaron a combatir. El vínculo que unía al ejército con el Estado se había roto. Y este punto resulta fundamental para comprender lo que ocurrió después. Las invasiones que marcaron el final de Roma no se produjeron porque los pueblos externos hubieran adquirido una fuerza repentina o extraordinaria. Ocurrieron porque el imperio se había debilitado desde dentro. La fragilidad interna abrió las puertas. La podredumbre financiera había erosionado el contrato social que sostenía a la civilización. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable. ¿Qué motivación podía existir para luchar por un sistema que pagaba con dinero sin valor? ¿Qué incentivo quedaba para producir, ahorrar o servir a un orden que castigaba el esfuerzo y recompensaba la ilusión? Cuando el dinero pierde su esencia, la confianza se desvanece. Y cuando la confianza desaparece, el tejido que mantiene unido a un imperio se rompe. En el año 410 después de Cristo, los visigodos entraron en Roma. El saqueo no fue el resultado de una gran batalla ni de una resistencia heroica. Fue un episodio silencioso, casi inevitable. Lo que encontraron fue una estructura vacía, el caparazón de una civilización que alguna vez había sido poderosa, pero que ya había colapsado internamente mucho antes de ese momento. A partir de este punto, la historia ofrece un reflejo incómodo. El mismo patrón puede observarse en otros sistemas a lo largo del tiempo. Al igual que Roma en sus orígenes, otras potencias comenzaron con monedas respaldadas por activos reales, diseñadas para limitar el abuso del poder y preservar la disciplina fiscal. Durante largos periodos, ese tipo de dinero sólido permitió construir industrias, expandir economías y generar prosperidad genuina. Esa disciplina inicial fue una de las fuerzas que impulsó algunos de los mayores motores productivos jamás vistos. Sin embargo, la historia demuestra que cuando ese vínculo entre valor real y dinero se rompe, el desenlace suele seguir un camino ya conocido. Y ese patrón, una vez comprendido, deja de ser solo historia antigua y se transforma en una advertencia que atraviesa épocas enteras. Al igual que ocurrió con Roma en su momento de máximo esplendor, esta potencia moderna alcanzó su posición dominante tras un conflicto global de proporciones extraordinarias, la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar ese enfrentamiento, el mapa del poder mundial quedó profundamente alterado. Las antiguas potencias estaban devastadas, mientras que este país emergía con su infraestructura intacta, su industria fortalecida y su moneda convertida en el eje del sistema financiero internacional. A partir de ese punto, asumió un papel que marcaría el rumbo de las décadas siguientes. Se expandió su presencia militar
por amplias regiones del planeta, estableciendo bases en territorios lejanos y consolidando una red de influencia sin precedentes. La riqueza creció de forma acelerada, pero junto con ella se produjo una transformación silenciosa. La economía dejó de girar principalmente en torno a la producción y comenzó a orientarse cada vez más hacia el consumo financiado por deuda. Este cambio estructural trajo consigo una ilusión de prosperidad permanente. El acceso al crédito permitió mantener niveles de vida elevados, incluso cuando el respaldo real comenzaba a debilitarse. Igual que en la Roma tardía, la abundancia aparente ocultaba desequilibrios profundos que todavía resultaban difíciles de percibir. Con el paso del tiempo, las ambiciones empezaron a superar los recursos disponibles. El proyecto imperial exigía gastos crecientes. Por un lado, se requería un presupuesto militar colosal para sostener la presencia global, garantizar alianzas y proyectar poder en múltiples regiones. Por otro lado, se impulsaron amplios programas sociales destinados a mantener estabilidad interna y bienestar doméstico. Ambas demandas avanzaban de forma simultánea, presionando las finanzas públicas. Durante la década de los 60, esa tensión comenzó a hacerse evidente. El país se encontraba involucrado en un conflicto prolongado en el sudeste asiático, mientras al mismo tiempo lanzaba ambiciosos programas de transformación social en el ámbito interno. El gasto se multiplicaba en varias direcciones a la vez. Mientras tanto, el oro que respaldaba la moneda empezaba a salir del Tesoro Nacional, ya que otras naciones reclamaban su conversión según los acuerdos vigentes. La presión llegó a un punto crítico a comienzos de la década de los 70. En ese contexto, se tomó una decisión que cambiaría el sistema monetario para siempre. En el año 1971, el presidente Richard Nixon anunció el cierre de la ventana del oro. Con esa medida, la moneda dejó de ser convertible en un activo tangible. El vínculo directo entre dinero y valor físico fue cortado de manera definitiva. Desde ese instante, la moneda pasó a depender exclusivamente de la confianza en el gobierno que la emitía. Dejó de funcionar como un comprobante respaldado por realidad material y se transformó en una moneda fiduciaria. El paralelismo histórico resulta evidente. Fue un tránsito similar al que llevó al denario romano, desde la plata auténtica hasta una pieza degradada con apariencia de valor. A partir de ese momento, la pérdida de poder adquisitivo se volvió constante. La devaluación avanzó de forma progresiva, año tras año. Sin embargo, existía una diferencia fundamental con respecto a Roma. En la antigüedad, la manipulación monetaria estaba limitada por procesos físicos lentos, como fundir y reacuñar metal. En el mundo moderno, esas limitaciones desaparecieron. La creación de dinero pasó a depender de decisiones administrativas y sistemas digitales. Grandes cantidades podían surgir con simples operaciones electrónicas. Esta capacidad permitió acelerar procesos que antes requerían generaciones enteras. Lo que al Imperio Romano le tomó alrededor de 200 años en manifestarse, comenzó a comprimirse en un lapso mucho más corto. Este acortamiento del ciclo no es una anomalía histórica, sino la consecuencia directa de la velocidad tecnológica y financiera. Cuando los mecanismos que erosionan el valor operan sin fricción material, los efectos se amplifican. La historia, una vez más, avanzaba siguiendo un patrón antiguo, pero con un ritmo completamente nuevo. Y es en esa aceleración donde se encuentra una de las claves más importantes para comprender el momento actual. La deuda nacional se ha convertido en uno de los indicadores más reveladores del desequilibrio actual. A esta potencia moderna le tomó más de 200 años acumular su primer billón de dólares en deuda pública. Fue un proceso largo, gradual y ligado a grandes acontecimientos históricos. Sin embargo, en la etapa actual, el ritmo se ha transformado por completo. Un nuevo billón de dólares se suma a la deuda en cuestión de pocos meses. La cifra total ya supera los 34 billones de dólares, un número tan descomunal que resulta difícil de dimensionar incluso para quienes analizan sistemas económicos de forma profesional. Esta magnitud escapa a la intuición humana. Se trata de cantidades que superan la experiencia cotidiana
y que por esa misma razón tienden a percibirse como abstractas. Sin embargo, sus efectos son profundamente concretos. La pregunta clave surge de inmediato. ¿De qué manera se sostienen estos compromisos financieros? El mecanismo elegido es la creación de dinero. La autoridad monetaria emite nuevos dólares sin respaldo material directo y los utiliza para adquirir deuda del propio gobierno. Este proceso replica, con tecnología moderna, el mismo principio que aplicaron los emperadores romanos al reducir la pureza de sus monedas. En lugar de agregar cobre a la plata, se agregan unidades monetarias al sistema. Cada nuevo dólar emitido reduce de manera silenciosa el valor de los dólares ya existentes. El impacto de esta dilución ya se manifiesta en la vida cotidiana. El aumento sostenido de los precios es una señal clara de este fenómeno. Los bienes básicos requieren cada vez más unidades monetarias para ser adquiridos. El costo de la vivienda se ha alejado de los ingresos reales, creando una brecha difícil de cerrar. Aunque los discursos oficiales insistan en minimizar la magnitud del problema, los registros financieros personales reflejan una realidad distinta. Este deterioro también afecta la estructura social. El contrato implícito que sostenía la confianza entre el sistema y la población comienza a erosionarse. La división interna se intensifica. La distancia entre quienes se benefician directamente de la expansión monetaria y quienes dependen de su trabajo para sostenerse se amplía de manera constante. Esta brecha alcanza niveles que evocan periodos históricos marcados por fuertes tensiones sociales. Al mismo tiempo, se consolida un entorno dominado por la distracción permanente. El entretenimiento ininterrumpido, los ciclos constantes de estímulos digitales y la atención puesta en figuras mediáticas ocupan el espacio donde antes existía reflexión colectiva. Mientras tanto, las bases económicas continúan debilitándose de forma silenciosa. La dependencia de amplios sectores de la población respecto a la asistencia estatal crea un círculo difícil de romper. Cada intento de reducir el gasto público se convierte en un riesgo político significativo. Este entramado refuerza decisiones de corto plazo y posterga correcciones estructurales, alimentando un proceso que se retroalimenta a sí mismo. Así, los paralelos históricos vuelven a hacerse visibles. Cuando la siempre creación artificial de valor reemplaza al respaldo real, cuando la distracción sustituye a la responsabilidad y cuando el endeudamiento se convierte en norma, el sistema comienza a mostrar señales de agotamiento. Estas señales, aunque a veces se ignoran, dejan huellas cada vez más evidentes en la vida económica y social. Al observar la línea de tiempo de las grandes civilizaciones, surge un patrón difícil de ignorar. Sir John Glubb, historiador que estudió el ascenso y la caída de los imperios a lo largo de 3000 años, dedicó gran parte de su trabajo a identificar regularidades históricas que se repiten sin importar la cultura, la geografía o la época. Su conclusión fue tan simple como inquietante. Los grandes imperios tienden a durar, en promedio, alrededor de 250 años. Este patrón aparece una y otra vez. Los asirios, los persas, los griegos, la República Romana, el Imperio Otomano y el Imperio Británico siguieron trayectorias sorprendentemente similares. Cada uno alcanzó una posición dominante, disfrutó de un periodo de esplendor y finalmente entró en una fase de declive. La duración puede variar algunos años, pero el ciclo general se mantiene con una consistencia llamativa. Glubb identificó una secuencia clara de etapas. Primero surge la era de los pioneros, marcada por sacrificio, austeridad y un fuerte sentido de propósito. Le sigue la era de las conquistas, donde la expansión territorial y la fuerza militar consolidan el poder. Luego aparece la era del comercio, en la que la riqueza comienza a fluir y se desarrollan redes económicas complejas. Con el tiempo, esa riqueza da paso a la era de la opulencia, caracterizada por el lujo, el exceso y la pérdida gradual de disciplina. Después, llega la era del intelecto, donde el pensamiento, la retórica y la crítica ganan protagonismo, muchas veces desconectados de la realidad material que sostiene al sistema. Finalmente, el ciclo desemboca en la era de la decadencia y el declive. Esta última etapa presenta señales recurrentes.
endeudamiento masivo, aumento del gasto público, dependencia del bienestar estatal, tensiones internas, pérdida de valores compartidos y una confianza excesiva en que el sistema puede sostenerse indefinidamente. Al analizar estas características, el paralelismo con el presente resulta difícil de ignorar. La secuencia histórica se repite con una precisión que invita a la reflexión. En el caso de esta potencia moderna, la fecha fundacional es clara. La independencia fue declarada en el año 1776. Al sumar el promedio histórico de 250 años, el resultado conduce directamente al año 2026. Desde una perspectiva puramente cronológica, ese punto marca el final estadístico de la esperanza de vida promedio de una superpotencia según los ciclos observados a lo largo de la historia. Más allá de la fecha, los síntomas refuerzan el patrón. El endeudamiento alcanza niveles sin precedentes. La moneda ha perdido poder adquisitivo de forma sostenida. La presencia militar se extiende por múltiples regiones del planeta. Las divisiones internas se profundizan y la cohesión social se debilita. Cada uno de estos elementos aparece documentado en imperios anteriores durante su fase final. El error decisivo del Imperio Romano fue asumir que las leyes económicas podían ser ignoradas debido a su posición dominante. La creencia era que por ser Roma, el sistema siempre funcionaría. Se pensó que reducir el valor de la moneda no tendría consecuencias duraderas y que el resto del mundo aceptaría esa ilusión de forma permanente. Ese mismo razonamiento reaparece en el presente bajo una forma distinta, pero con la misma lógica de fondo. La condición de moneda de reserva mundial ha generado la creencia de que la emisión ilimitada carece de efectos reales. Se ha asumido que es posible crear cantidades de dinero nunca vistas, acumular deudas históricas y posponer indefinidamente el ajuste, sin enfrentar consecuencias materiales. La historia sugiere otra cosa. Los imperios que olvidan los límites económicos suelen descubrirlos de la manera más dura. Y cuando ese descubrimiento ocurre, rara vez se manifiesta de forma repentina. Generalmente, llega como el resultado acumulado de decisiones repetidas durante décadas. Ese es el punto exacto donde la cronología deja de ser una simple coincidencia y comienza a parecer una advertencia. Mientras el sistema monetario dominante continúa expandiendo deuda y emisión, el resto del mundo comienza a reaccionar. Este despertar recuerda con precisión histórica lo que ocurrió en la Roma tardía, cuando los comerciantes empezaron a rechazar el denario degradado. En aquel entonces, el problema no fue ideológico ni militar, fue práctico. El dinero había dejado de representar valor real. En el escenario actual, algo similar comienza a manifestarse a escala global. Varias naciones están tomando decisiones concretas para reducir su dependencia del dólar en el comercio internacional. Acuerdos bilaterales, intercambios energéticos y contratos de materias primas empiezan a cerrarse utilizando otras monedas o mecanismos alternativos. Este movimiento no es simbólico, es estructural. La comparación histórica resulta clara. En lugar de ejércitos cruzando fronteras, el desafío moderno se expresa a través del rechazo financiero. La deuda deja de ser aceptada como pago legítimo. El dinero pierde su privilegio. La confianza comienza a desplazarse hacia otros sistemas. Si este proceso se acelera, las consecuencias internas pueden ser profundas. Durante décadas, enormes cantidades de dólares fueron absorbidas por el comercio global. Ese flujo externo permitió que la expansión monetaria se mantuviera sin manifestarse completamente en el ámbito doméstico. Pero si los bienes reales dejan de intercambiarse por esa moneda, ese exceso regresa al punto de origen. Cuando una masa tan grande de dinero vuelve al mercado interno sin un aumento equivalente de producción, el resultado deja de ser una inflación gradual. El escenario se transforma en una pérdida abrupta de poder adquisitivo. La clase media, sostenida por ingresos fijos y ahorros denominados en moneda, se convierte en la más expuesta. El ajuste deja de ser lento y se vuelve inmediato. El año 2026 no representa una fecha apocalíptica ni un colapso instantáneo. Funciona como un marcador histórico.
Es el punto en el que las cifras dejan de ser manejables. El volumen de deuda y la magnitud de la devaluación alcanzan un nivel que vuelve insostenible el equilibrio del sistema. Es el momento en que los intereses de la deuda comienzan a competir directamente con los gastos fundamentales del Estado, superando incluso áreas consideradas intocables durante décadas. Este tipo de punto marca un umbral. Más allá de él, las decisiones dejan de ser graduales y comienzan a ser forzadas. La historia demuestra que, una vez cruzado ese límite, el margen de maniobra se reduce de forma drástica. Cuando Roma colapsó, el mundo no desapareció. La población continuó existiendo. Las regiones siguieron habitadas. Sin embargo, la estructura que garantizaba estabilidad, seguridad y dominio global se desintegró. El resultado fue un largo periodo de fragmentación, inseguridad y retroceso económico. Aquellos que dependían por completo del sistema imperial quedaron expuestos cuando ese sistema dejó de funcionar. En contraste, quienes lograron atravesar ese periodo con mayor resiliencia fueron aquellos que anticiparon el cambio. Personas y comunidades que poseían activos reales, recursos productivos y medios de subsistencia independientes del dinero estatal. Tierra, metales preciosos y habilidades prácticas ofrecieron una base sólida cuando la moneda dejó de cumplir su función. La historia sugiere que los grandes colapsos, rara vez, sorprenden a quienes observan con atención. Suelen ser el desenlace lógico de procesos visibles durante años. La diferencia entre ser arrastrado por el colapso o atravesarlo con mayor estabilidad suele residir en la capacidad de reconocer los patrones antes de que se completen. Ese reconocimiento, más que una predicción, funciona como una advertencia silenciosa que atraviesa siglos enteros. Las señales de advertencia llevan tiempo encendidas. Aparecen en los datos, en los ciclos históricos y en los patrones que se repiten una y otra vez. La historia habla con claridad a través de los siglos, dejando mensajes que rara vez son escuchados a tiempo. El error ya ocurrió. El desequilibrio fue introducido en el sistema mucho antes de que sus efectos se volvieran visibles para la mayoría. El proceso avanza como una enfermedad silenciosa. Al principio, los síntomas resultan leves y fáciles de ignorar. Con el paso del tiempo, el daño se acumula hasta volverse imposible de ocultar. En ese punto, la atención deja de centrarse en evitar el problema y se desplaza hacia una pregunta más profunda. ¿Cuánto tiempo queda antes de que el sistema alcance su límite? ¿Y qué decisiones individuales permiten atravesar el cambio con mayor solidez? Los ciclos imperiales siguen una lógica que supera a las personas y a los líderes circunstanciales. Se mueven por fuerzas estructurales, económicas y culturales que operan a lo largo de generaciones. Ninguna figura política tiene la capacidad de detenerlos por voluntad propia. Sin embargo, el conocimiento de estos ciclos ofrece una ventaja fundamental. A lo largo de la historia, siempre existieron dos tipos de observadores. Aquellos que permanecieron confiados, convencidos de que la estabilidad era permanente, y aquellos que supieron leer las señales con anticipación. El ciudadano romano que contemplaba el Coliseo en su apogeo jamás imaginó que estaba rodeado por los cimientos de una ruina futura. La fiesta parecía eterna, el poder indestructible y el orden inquebrantable. La diferencia entre ambos grupos nunca estuvo en el acceso a la información, sino en la disposición a aceptar lo que esa información revelaba. Reconocer un final en desarrollo exige abandonar la comodidad de la negación. Exige observar los indicios antes de que se transformen en hechos consumados. El año 2026 aparece en esta narrativa como un punto de referencia, un marcador temporal dentro de un ciclo mucho más amplio. Representa el momento en que las tendencias acumuladas durante décadas convergen y el margen de corrección se reduce de manera drástica. No se trata de un instante puntual, sino del inicio de una fase final. La historia demuestra que los finales rara vez llegan con estruendo. Suelen comenzar de forma silenciosa, mientras la mayoría continúa con sus rutinas habituales. El acto final ya está en marcha, y el tiempo sigue avanzando con indiferencia. Quienes entienden este patrón comprenden
que el verdadero cambio empieza mucho antes de que las ruinas sean visibles. La historia deja una última enseñanza. Los imperios caen, los sistemas cambian, y las estructuras que parecían eternas terminan transformándose. La diferencia nunca estuvo en quién tenía más poder, sino en quién supo observar con atención, comprender los ciclos y prepararse antes de que el cambio fuera evidente para todos. Este análisis no busca generar miedo, sino conciencia. Entender el pasado permite leer el presente con mayor claridad y tomar mejores decisiones hacia el futuro. Quien reconoce los patrones deja de ser un espectador pasivo y se convierte en alguien capaz de anticiparse. Si este contenido aportó valor, resulta importante mantenerse atento a lo que viene. Suscribirse al canal permite seguir explorando estas historias, entender los ciclos que moldean al mundo y descubrir las señales que suelen pasar desapercibidas. Compartir este video ayuda a que más personas puedan reflexionar sobre estos procesos antes de que se vuelvan imposibles de ignorar. Gracias por acompañar este recorrido histórico. Gracias por dedicar tiempo a comprender cómo el pasado sigue influyendo en el presente. La historia siempre habla. Escucharla a tiempo marca la diferencia.